Rocío, a la familia pastoral de este lugar. Agradecerle primeramente al Señor por esta hermosa oportunidad y al pastor, a la directiva de Amazónica, por la confianza que ha depositado en esta pareja. Amén. Entonces, espero que estén sentaditos. Vamos a leer, las damas, vamos a leer un texto y los caballeros van a leer otro. ¿Amén? Entonces, hoy tenemos un culto taller, entonces va a estar un poquito compartido con mi esposo. Vamos juntos a participar de esta bonita actividad con un tema muy interesante. ¿Amén? Entonces vamos a leer Proverbios 14:1, las damas. Proverbios 14:1. Mientras las hermanas buscan el texto, saludo a todos en el Señor Jesucristo. Y los caballeros vamos a buscar Proverbios capítulo 15, versículo 1. Saludamos a su pastor, que bendiga la directiva de damas y a todos que saludamos en esta noche en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces las mujeres a una sola voz. La mujer sabia edifica su casa, y la iglesia con sus manos la derriba. Amén. Ahora vamos a cantarle los caballeros. Proverbios capítulo 15, versículo 1. Vamos a leerlo todos a una sola voz. 15:1. Una, a las dos y a las tres. La gran respuesta que traerá, mas la palabra áspera hace subir el furor. Amén. Bueno, mis hermanos, al terminar el servicio de culto, les van a estar repartiendo un folleto por familia para que se lleven la enseñanza del día de hoy, la conserven y la sigan estudiando. ¿Amén? Listo. Bueno, hoy le corresponde a mi esposa la enseñanza. Yo voy a estar aquí apoyándola como día en el altar y me voy a ayudar en todo. Aquí también estoy. Bueno, hoy tenemos un tema muy bonito que nos llamó la atención. Cuando la sabiduría evita una tragedia. ¿Cuántos hemos experimentado eso? Los dos textos que hemos tomado, uno dice: la mujer sabia edifica su casa. El otro texto dice: la respuesta, la blanda respuesta habla de la ira, ¿cierto? Entonces vamos a tener como base una historia muy bonita, de la cual vamos a estar desarrollando en este momento. Listo. ¿Cuántas veces, hermanos, en nuestro hogar hemos arruinado un plan con una simple palabra? ¿Cierto? Todo lo tenemos organizado, estamos en la puerta y una sola palabra daña todo lo planeado. ¿A cuánto nos ha pasado? Amén. ¿Cierto? Y es normal, ¿cierto? ¿Qué es lo que queremos en esta noche, en esta enseñanza? Que podamos entender que a veces cosas tan mínimas y tan sencillas pueden provocar un problema grande, como también pueden dañarlo todo, ¿cierto? A veces estamos en la puerta y el esposo a la esposa o la esposa al esposo, ¿quién va a sacar las llaves? ¿Quién sacó las llaves? Ninguno sacó las llaves, ¿cierto? ¿Y qué pasó? ¿Quién tiene que devolverse por las llaves? Y ahí, solo por las llaves, se puede dañar el plan a salir a comer helados, ¿cierto? Vaya, devuélvase por las llaves usted, no váyase usted porque yo, y se armó la pelea por una sencillez. Entonces vamos a estar en el transcurso tomando cositas así sencillitas. Bueno, pues vivimos en una generación donde reaccionamos muchas veces sin pensar, lo que explicaba mi esposo ahora. Muchas veces hacemos algo y después de que ya lo hacemos es que decimos: uy, ¿qué hice? ¿Qué diré? ¿O qué dije? ¿Cierto? Y en esta generación de hoy en día, pues más aún, porque vivimos a toda hora de afán, en estrés, de la ansiedad, de que todo es para allá, de que el día se acabó, por solo levantarnos ya se fue el día. Entonces, muchas veces dejamos que sean nuestras emociones las que tomen el control.
¿cierto? Y es ahí donde debemos de pensar un poquito más bien antes de actuar y antes de decir algo, porque pues no hay nada peor que haber dicho algo, porque eso ya no se puede recoger, ¿cierto? Después de que usted ya dice algo hiriente, pues ya la persona se quedó con esa palabra, por más de que pidamos perdón, pues igual ya herimos a alguien, ya dijimos algo fuerte. Entonces vivimos así, todo el tiempo vivimos en una generación donde respondemos sin pensar, actuamos sin medir consecuencia y dejamos que nuestras emociones tomen el control. Bueno, en ocasiones, hermanos, debemos entender que no solamente hablar de la nueva generación, sino de la generación que ya va pasando también. Creo que todos hemos tenido las mismas condiciones y hemos causado lo mismo, ¿cierto? Yo creo que mi padre también ha pasado por las mismas, yo he pasado por las mismas, donde a veces por las emociones nos dejamos llevar por las emociones y damos una respuesta que ni siquiera a veces nos dejamos terminar la pregunta, ¿cierto? A veces uno le dice, ¿usted quiere? Y dice, sí, lavar la loza. No, ¿cierto? Porque a veces todo lo llevamos tan rápido y queremos las cosas tan deprisa que a veces las emociones nuestras, como dice por ahí, las emociones nos traicionan y hacen que después suceda una problemática. Ejemplo, ¿a cuánto nos ha quedado alguna comida salada? Los que cocinan. Los que no cocinan no les van a quedar salada, hermano, porque como, ¿cierto? O se les ha quemado. Por ese lado no fuimos mejor. A ver, ¿cierto? ¿Cómo le decimos los que estamos cocinando? Yo me meto ahí porque a mí me gusta la cocina. Y rara vez se me quema, pero se me queman también las cosas. O a veces queda salada, igual a mi esposa. ¿Cómo le decimos si yo pruebo la comida y está salada? Para que la persona que lo hizo con tanto amor, ¿cierto? Y no quiere sentirla agredida, ¿cómo le decimos que está salada la comida? Estaba contenta. Estrategia, ¿cierto? Pero mira que a veces esa manera como se le dice a la otra persona, o no es que le esté uno haciendo un reclamo, sino que quiere es como corregir, ¿cierto? En ocasiones a mi esposa le ha quedado salada la comida. También se le ha quemado, si usted que pasó es testigo. Pero nunca de pronto me dejo llevar por la emoción del momento de que está salada la comida o que se ha quemado, a llegar a agredirla por esa situación tan sencilla que tiene solución, ¿cierto? Porque a veces lo que tiene solución, la emoción nos traiciona a no ver la solución, sino que se agranda un problema, ¿cierto? Es decirle, amor, se le pasó un poquito la mano en la sal. Igual tiene que comerse. Pelea o no pelea, se la va a tener que comer. Entonces, ¿para qué armamos una pelea cuando hay cosas tan sencillas que se pueden solucionar? No hacerlo de tal manera que esto no me lo voy a comer, ¿para qué lo hizo así? ¿Acaso me creen que yo voy a comer esto salado? Y se arma una pelea tan grande por sencilleces. Porque nos dejamos llevar por nuestras emociones. Y las emociones provocan grandes conflictos. Amén, así es. Entonces, hoy vamos a hablar de un personaje de la Biblia, de una pareja, más bien de la Biblia, donde a ella como mujer le correspondió actuar rápido, pero ella reaccionó con mucha sabiduría. Cada paso que dio, cada cosa que pensó hacer, cada palabra que dijo, la dijo con mucha sabiduría. O sea, fue una mujer que le tocó actuar rápido, que es lo que a veces uno no debe de hacer, actuar sin pensar, pero ella sí pensó, pero pensó rápido y aún así le aplicó mucha sabiduría, mucha fe. Aquí estamos hablando de Abigail. Esta historia la podemos encontrar, si usted de pronto la quiere ir leyendo, es en 1 Samuel 25. Era un momento en el que, bueno, ahorita mi esposo les va a compartir una historia, pero en esa historia, en
que de pronto ya conocen la historia saben de qué les estoy hablando. Entonces, todo tornaba a una tragedia. Pero esa mujer tuvo que tomar una decisión rápida y muy certera. Entonces, lo que ella logró hacer en ese momento, no solo salvó su hogar, no solo salvó su casa, sino que también cambió el destino de un rey, ¿cierto? Entonces ya ahorita lo vamos a poner un poquito más en contexto. Por ahora quiero describirles quién era Abigail, ¿cierto? El nombre de ella significa fuente de gozo, tengan eso muy presente. Ella era una mujer de muy buen entendimiento, así nos la describe la Biblia. Era una mujer muy entendida, era una mujer de hermosa apariencia, o sea que no solo era bonita, sino que también muy inteligente. Era una mujer muy ágil, porque pues a todo lo que alcanzó a hacer en tan poco tiempo, la Biblia la califica como una mujer ágil, trabajadora, valiente, una mujer muy valiente, humilde y una mujer de mucha fe. Ahorita vamos a describir o a conocer de pronto quién era su esposo. Su esposo era todo lo contrario a ella, ¿cierto? Era un hombre que la Biblia lo describe como un hombre duro de malas obras. Así lo dice la Biblia. Era un hombre que su nombre mismo lo dice, es necio o impío. Entonces, todo lo contrario a Abigail. Era un hombre pues, que si buscamos como su historial, como su referente, como que traiga pues, su referencia personal, y la gente decía, no, es un hombre arrogante, es un hombre soberbio, humillante, ¿cierto? Así lo describían sus siervos. Sus siervos lo describían como un hombre muy duro y difícil de tratar. Esa palabra a mí me quedó sonando porque pues como que una persona difícil de tratar. Muchas veces hemos tenido como de pronto un vecino, un hermano, un amigo así, ¿cierto? Que como que uno dice, ay, pero es que si lo saludo no sé si me va a contestar bonito, feo, o si le llevo, entonces va a decir que porque le llevo, y si no le doy, que porque le doy, o que porque sí. O sea, uno no sabe ni cómo actuar con estas personas. Y a veces uno le pregunta cómo hace las cosas, hombre, pobrecita. Pero entonces es de pronto una mujer muy sabia que ha sabido llevar su hogar. Aquí también una banda describe que, o sea, era un hombre rico que tenía muchas tierras, mucho ganado, tenía mucho tiempo a su servicio, pero era un falto de sabiduría. Entonces, podía tener muchas cosas económicas, además de que por ahí también la historia, ahorita van a contar que era un hombre como borracho, entonces uno dice, pero bueno, si Abigail era tan sabia, ¿cómo fue casar con ese hombre, cierto? Pues no, es que en ese tiempo pues las mujeres no podían decidir mucho, sino que era como que su papá la negociara o su familia quisiera relacionarla. Entonces pues ahí les apoya que mucha sabiduría de parte de Dios que es quien la da para poder llevar este hogar en paz y tranquilidad, ¿cierto? Entonces lo dejo otra vez con mi esposo para que les ponga el contexto de que historia estamos hablando. Sí, que estamos. Bueno, ahora, aquí les presentamos el folleto para que vayan mirando la. Juntos eran calemitas, venían de la tribu de Caleb, y Caleb hacía parte de la tribu de Judá. Los calemitas eran conocidos por peleones, personas que eran aptas para la guerra, aptas para enfrentar los problemas. Ahí podemos mirar que aunque juntos venían de la misma descendencia calemita, no solamente debemos fiarnos o fijarnos en que porque así fue mi padre, así tengo que ser yo, porque aunque juntos eran calemitas, uno era sabio y el otro no dominaba de sabiduría. Abigail, una mujer, como lo describe la Biblia, muy bonita, y Nabal, un hombre muy adinerado. Dos cosas que debemos tener muy en cuenta para este tiempo, porque hay personas que son muy adineradas, pero falta de conocimiento, como hay otras que son ágiles de conocimiento, aunque no tengamos riquezas. En ese tiempo hay muchos Nabales en la casa, y en ese tiempo también hay Abigail en la casa. No solamente Abigail como mujeres, sino Abigail como hombres, porque ¿cuántos nos comparamos como Abigail?
¿cierto? Sabios. ¿Cuántos somos sabios? Somos sabios. Pero en casa a veces se nos sale ese Nabal, aunque a veces no queremos que se salga, se sale esa arrogancia, esa soberbia, ese egoísmo que debemos saberlo llevar a cabo. En 1 Samuel capítulo 24, bueno, desde más antes inicia esta historia. En el 25 la relata lo que vamos a hablar, pero la historia inicia desde más antes, porque va involucrado un hombre llamado David, del cual está huyendo porque lo quiere matar. ¿Quién lo quiere matar? Saúl. Saúl lo persigue a matarlo porque ya Saúl tenía conocimiento que al parecer era el que lo iba a ser su sucesor, y la envidia de Saúl al no querer dejar que David tomara el reinado, lo quería matar. ¿Qué hace David? Toma unos hombres que los tenía como siervos y arrancó a correr para el desierto. En el desierto se esconde en una cueva. Incluso la palabra de Dios dice que estando David en la cueva con sus siervos, en esa misma cueva entró Saúl a hacer, bueno, dice que estaba haciendo al parecer sus necesidades ahí dentro de la cueva. Y David tuvo la oportunidad de matarlo. Pero David, un hombre sabio, que entendió que el trono se lo estaba dando Dios y que él no lo iba a tomar por su propia cuenta. Y lo que hizo fue quitarle un pedacito de la túnica que tenía Saúl, para después decirle a Saúl que lo tuve a milímetros de matarlo, pero no lo hice a mi manera, sino a la manera de Dios. Cuando este hombre vivía allí en el desierto cerca del Carmelo, dice que los pastores quienes cuidaban las ovejas de este hombre del cual estamos hablando, llamado Nabal, un hombre adinerado y tenía muchas ovejas y se regaba por todas las partes del desierto. Aún allí, cuando David con sus siervos los cuidaba, dice la Biblia que los cuidaban y no dejaba que nada les pasara. Si llegaban a robarlos, David con sus siervos iban y los defendían. Entonces David, con un pequeño ejército, ahora tiene hambre, porque en el desierto es escaso los recursos. David no estaba de pronto en las condiciones de llegar a la casa o a la aldea de alguien a pedir, porque lo estaban buscando para matarlo. Pero David escucha que Nabal está haciendo una fiesta y que en esa fiesta está cortándole la lana a sus ovejas. Y David, dice la Biblia, que tomó a 10 de sus siervos y le dijo: vayan al Carmelo, suban a la casa de Nabal y de Abigail y díganle a Nabal que por favor nos dé lo que tenga a la mano para alimentarnos. Y díganles también que David y todos los que estamos aquí en la expectativa y en la espera de lo que nos va a dar, somos gente de buena papa, que cuidamos a todos los pastores cuando están por aquí, y si los van a robar nosotros los defendemos. Debe entender que nosotros estamos de parte de él, que vamos en paz, que estamos en paz con su casa. Pero la Biblia nos enseña que Nabal era tan arrogante y tan soberbio, que dice que respondió: ¿y quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí para que yo tenga que darle de lo mío a ese hombre? ¿Cierto? No había captado, dice, había acordado quién era David, aunque ya el chisme se había regado por todas partes de que David era el que iba más adelante a tomar el reinado. Pero Nabal dice: ¿quién es David? ¿Quién es ese hombre para que yo tenga que darle de comer? ¿Eso es un aparecido más o qué? Ve y dile que no le voy a dar nada. Y los siervos se van y le dicen a David: David, Nabal no nos dio nada. Es más, dijo que quieren a usted para que tener que darle alimento. ¿Se ha olvidado quién es usted, David? Y dice la Biblia que al ver ese rechazo de Nabal hacia David y hacia sus siervos, David se dejó llevar por sus emociones.
Un hombre sabio, David, que no mató a Saúl cuando lo tuvo a centímetros porque optó de sabiduría, ahora se deja llevar por sus emociones y se altera, le da rabia, le da ira. Porque es que David había defendido a sus pastores, estaba de parte de Nabal, estaba esperando que aún en agradecimiento le diese algo. Pero Nabal no le dio nada. Entonces dice la Biblia que David preparó 400 hombres. Le dijo: síguense sus espadas, o sea, colóquense sus espadas y ármense porque vamos a acabar, como se dice por ahí, hasta con el nido. David estaba tan bravo que iba a acabar con todos los de esa casa. Y iba bravo. Pero mientras estaban hablando los siervos con Nabal, los siervos de David con Nabal, había un siervo de la casa de Nabal que lo escuchó todo. Y ni siquiera se acercó a decirle a Nabal: Nabal, amo, lo que hizo estaba mal. David es el próximo rey y usted le negó el favor. No fue capaz ni de llegar a Nabal. ¿Sabe por qué? La Biblia lo dice. Porque era un hombre duro y difícil de tratar. Es más, me atrevería a decirle que a sus siervos le tenían miedo. Ni siquiera podían ir a decirle que les subieran el sueldo, porque yo creo que los echaban. Pero este siervo corrió hacia Abigail y le dijo: hey señora, me he dado cuenta de algo. Y no era chismoso, comunicativo, no chismoso. Mi señora, David envió a sus siervos para que le diese alimento. Hablaron con su esposo, con el amo, con Nabal, y Nabal no les dio nada. Ahora he escuchado que David viene con un pequeño ejército a acabarnos a todos. Y aquí es donde empieza a actuar la sabiduría de una mujer. La mujer sabia edifica su casa. Y sale Abigail con esa agilidad que tienen todas las mujeres. No tienen ninguno. Yo pensé que iban a decir amén. Las mujeres tienen una agilidad terrible. Amén. Cuando se meten a la cocina, en media hora preparan comida. Yo me demoro 2 horas y media. A las 11 pongo la olla para que a la 1 esté. Mi mamá se mete a las 11:30, a las 12 me estaba haciendo ya. No sé cómo lo hace. Pero las mujeres tienen una agilidad y Abigail estaba metida en esa agilidad. Entendió que su casa iba a ser destruida. Oiga, hermanas, entendidas, iban a acabar con su casa. Si a ustedes le dicen: van a venir a acabar con toda su casa, ¿cuál es su reacción, hermanas? ¿Esperar que llegue? Actúan. Es más, si no hace nada, se quedan quietas, pero empiezan a gritar. Pero algo hacen, ¿cierto? Y empieza Abigail a avisparse, esa chispa que tienen las mujeres. Dice que se metió a la cocina, preparó alimentos, tomó cosas que necesitaba un ejército y las cogió y las montó en un asno. Bueno, fueron más de un asno. Y llevó provisiones. Digo, yo no voy a dejar que acaben con mi casa. Y salió al encuentro de un hombre que venía echando chispas porque le habían negado un favor. David iba bravo, con ganas de acabar con todo. Pero esta mujer, a pesar de que era sabia, era valiente. ¿Quién se le mete a una persona brava y que viene a acabarlo a usted? Porque a eso iba. David iba a acabar hasta con Abigail. Ahí caía Abigail. Iba a matarla. Pero ella, siendo sabia, también fue valiente. Al irse y aparecérsele en el encuentro a David y le dice: oh David, vive Jehová y vive tu alma. Espera un momentico. ¿Usted cree que yo me le voy a enfrentar a una persona que quiere matarme y decirle: espere un ratito? ¿Usted cree que va a esperar?
¿Usted cree que se va a enfrentar a un ladrón y le va a decir al ladrón, espere tantito? No me robe todavía, espere tantito. ¿Usted qué cree que el ladrón va a detenerse un momentito? Pues va a cumplir su objetivo. David iba a matarlos a todos, pero esta mujer, siendo sabia y valiente, se atreve a llegar hasta donde venía David, se inclina y le dice: vive Jehová y vive tu alma, oh David. Detente un momento y escúchame. Y cuando empieza a actuar una persona con sabiduría, por eso el texto de Proverbios 15:1 dice que la blanda respuesta quita la ira. El hombre venía bravo, pero una mujer que usó de sabiduría se inclinó y le dijo: espere un momento, yo me he dado cuenta de todo, me lo han dicho todo, sé que vienes a acabar con toda mi casa. Tienes toda la razón, David, de hacerlo, pero escúchame un momento, por favor. Por favor, yo he venido a traerte este presente, pero por favor, no atiendas a la voz de Nabal. Su nombre lo declara que es duro. Es más, una versión dice que es tonto. Una versión de la Biblia lo declara: Nabal es tonto, falto de sabiduría. Y esta mujer se metió a defender a un hombre que no merecía que lo defendiera. ¿Cuántas veces le ha tocado meter la mano al fuego, como lo decimos, por otra persona, incluso por los mismos de casa? ¿Cierto? Nos ha tocado meter las manos al fuego para defender a nuestro hogar, a nuestra familia. Eso hizo esta mujer. Metió las manos al fuego por un hombre que no merecía. Y le dijo: no atiendas a la voz de Nabal, es un hombre necio, es un hombre falto de sabiduría. Por favor, escúchame a mí. Escúchame vos. Y empezó a hablarle tan bonito. Y David la miró tan bonita que la ira se le quitó. Escuchó lo que Abigail le tenía que decir y le dijo a esta mujer: has hecho bien, porque donde usted no hubiese venido a mi encuentro, ya habíamos acabado con todo. Entonces, ojo, porque la mujer sabia edifica su casa. Amén. Pero la necia la derriba, la acaba. Esta mujer optó de sabiduría, y aún por la sabiduría y la valentía de Abigail, su esposo no fue asesinado por David. Abigail evitó que David ensuciara sus manos de sangre, porque no iba a matar solo a Nabal, iba a acabar con todos los siervos, y los siervos eran inocentes de todo lo que estaba pasando. Entonces evita una tragedia. Una mujer sabia, un hombre sabio, evita muchas tragedias. Pero la palabra de Dios nos enseña que Dios es justo en todo. Y después esta mujer se acercó y le dijo a Nabal: Nabal, por su culpa casi nos matan a todos. Mire, David me envió porque le dieron provisiones, usted se negó, los trató mal, ellos venían a matarnos, pero yo fui a su encuentro y calmé la ira. Y por ese acto ya no los van a matar. Y el Señor en su justicia dice que lo tomó él por su cuenta, y a los 10 días se murió. Por voluntad de Dios se murió. Pero no dejó que David se ensuciara sus manos con sangre inocente. Cuando una mujer opta de sabiduría en su casa tiene que pasar la voluntad de Dios. Hermanos y hermanas, a veces nosotros le decimos al Señor: Señor, yo quiero que actúe de esta manera, tengo esta petición en mi casa, y el Señor le dice: tenemos que quitar esto, tenemos que alejar esto, y nosotros, queriéndonos parecer mejores que Dios, le decimos: pero hágalo de esta manera, Señor, no sea tan
Pero ¿por qué tiene que ser así, Señor? No, si nosotros como sabios en casa le decimos al Señor, Señor, haga su voluntad, recibamos la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios, Nabal en los 10 días murió. Pero sigue el Señor haciendo justo en todo. Y como la Biblia nos muestra que Abigail era hermosa, dice que era muy hermosa. Al escuchar David que se le había muerto el esposo a Abigail, ¿qué hizo? Véngase para mi casa, cásese conmigo, y de ahí en adelante, una mujer que vivía con un hombre duro, insensato, ahora pasó a ser la esposa de un futuro rey. Mire cómo Dios soluciona las cosas así, rapidito, cuando se actúa con sabiduría, cuando no nos dejamos llevar por nuestras emociones y cuando damos de sabiduría para pensar antes de actuar, para pensar antes de hablar. Porque muchas veces nos dejamos llevar por las emociones y lo primero que se nos viene a la cabeza se lo soltamos, ¿cierto? Y a veces por no usar de sabiduría se acaban los hogares. Hay muchos hogares que se han destruido, no porque hubiesen falta de pecado, de pronto de adulterio, de fornicación, sino porque no dan de sabiduría. Es que yo no me entiendo con esa persona. Los hombres le dicen, es que yo no entiendo a esa mujer. La Biblia no dice, usted tiene que aprender a entender a las mujeres. No, ámelas. La Biblia no le dice al hombre, al varón, usted tiene que entender a las mujeres. No, ámelas. Que si usted las ama, con eso es suficiente. No hay que entenderlas, hay que amarlas. Pero hay que buscarle sabiduría, porque una palabra que se diga mal afecta los sentimientos de la pareja, afecta los sentimientos de los hijos, porque no solamente es entre esposos, también entran los niños. Y a veces actuamos tan ligero y sin pensar que afectamos a nuestros hijos. Incluso una vez, yo no me acuerdo qué fue lo que me hizo mi niño, y mi reacción fue tomarle las manitos y con mi propia mano le golpeé. Lo hice tan rápido que cuando reaccioné me puse a llorar. Lloré pidiéndole perdón a mi niño de 3 años, 2 años. 2 años tenía mi niño, y mi reacción fue tan rápida y fuera de contexto, perdiendo mis cabales por falta de sabiduría, que golpeé a mi niño, un niño de 2 años. ¿Qué culpa tenía él de haberlo hecho? En su inocencia. Pero yo actué así, tan rápido, que me tocó a mi hijo de 2 años, llorando, pedirle perdón. Me he tenido que acercar a mi esposa muchas veces a decirle perdón, tanto que ella está aburrida de que yo le pida perdón. Ella me dice, no más perdón, actúe. Pero como humanos me equivoco, y si 1000 veces más me tengo que acercar a ella y decirle perdón, voy a hacerlo. Porque prefiero agachar la cabeza y decirle perdóneme, aún si lo hice con intención, perdóneme. Porque un momento que se salga de casillas puede ocasionar que se pierda un hogar. Yo no sé si usted, hermano y hermana que tiene su hogar, y aún muchachos que están pensando en casarse y formar un hogar, tengan en cuenta que debemos usar de sabiduría. Porque así como la mujer sabia edifica su casa, el hombre sabio también edifica la casa. Una vez mi esposa me dijo unas palabras que me marcaron. Ella me dijo, el esposo hace a la esposa y la esposa hace a su esposo. Yo no lo entendí en ese momento, pero entendí que cuando ella me decía, tienes que corregir esto, era porque ella me estaba formando
al esposo que ella quería ver. Y así me tocó a mí decirle, eso no me gusta, cambia esto. Se ve mejor si lo dice de esta manera, actúe de esta manera, se ve mejor. Y empezamos a moldearnos y a tener tanta confianza y a optar de sabiduría y a hablarnos también, que no nos afecta en decirnos las cosas así. Tienes que cambiar esto, acomódelo así. Yo peleo mucho porque ella habla bonito. A mí me encanta hablar, usar de terminología, mucha terminología. Ella no. Yo le digo, si dice esa palabra de esta manera, se va a escuchar más bonito. Ella me dice, no, déjeme yo hablo de una manera. Le digo, hable su mujer. Pero no, debemos usar de salida. ¿Qué tal si yo le dijera, no, es que a mí me gustan todos los días que me hagan frijoles? Ella se va a morir de comer frijoles. Mi hijo se va a morir de comer frijoles. Y va a llegar el momento de que yo no soy tan sabio que ella se aburre y no me va a volver a cocinar. Y si no me vuelve a cocinar, ya se va a algún problema. Y por algo tan sencillo se llega a terminar un hogar. Se pierden relaciones entre padres e hijos, hijos y padres, esposos y esposas, porque no se opta de sabiduría, sino que actuamos sin sabiduría y hacemos las cosas a nuestra manera, sin pensar qué siente el que está al frente de nosotros. Abigail tenía que sufrir al lado de ese hombre. Yo me imagino teniéndolo todo, porque la Biblia dice que Nabal lo tenía todo, un hombre muy adinerado, pero que era tan duro que no le podía brindar un amor sincero a su esposa. Aquí no vale tener mucho y decirle a la esposa, dígame cuánto es, qué necesita, tome para esto. No, hay que meterle el corazón, porque usted le puede brindar a su esposo o a su esposa y bajarle la luna, pero si ella no quiere la luna, ella quiere que le hable bonito, que le preste atención, que le dedique tiempo. Nabal lo tenía todo y quizás económicamente Abigail estaba en la mejor posición, pero sufría en silencio. Ahora, ¿cuántos y cuántas a veces están sufriendo en silencio? Porque hay un hombre que es duro, que no se puede ni siquiera hablarle, porque está así, sacando pecho, aquí el que mando soy yo. O hay muchas que dicen, aquí el que mando soy yo. Y qué bueno poder ser sabios y bajarnos y decir, aquí el que manda se llama Jesús. Porque cuando colocamos nuestro hogar en las manos de Dios, no mando yo, no manda mi esposa, vamos en un camino donde Dios es el que nos va guiando en toda verdad. Hay lugares que han estado a punto de acabarse porque uno de los dos ha sido arrogante y soberbio, pero cuando Dios se mete a actuar en esos hogares, se cambian las cosas, se cambia todo. Ese hombre duro, ese hombre que habla así fuerte, que ni siquiera me habla bonito, sino que todo el tiempo habla, discúlpeme la expresión, brusco, Dios lo toma y lo cambia. Esa mujer que no muestra sus sentimientos, que es cerrada por traumas, quizás porque tiene una vivencia donde un día se abrió a expresar sus sentimientos, pero le dieron y se cerró. Pero que cuando Dios la toma, la cambia. ¿Sabe algo? El hogar de Abigail y de Nabal no era el mejor hogar. Me atrevería a decir que sufrían juntos. Sufrían incluso los que trabajaban para él. Pero que un día Dios se metió a ese hogar y solucionó todas las cosas. ¿Qué tal si hoy nosotros le entregamos nuestro hogar a Dios? Y le decimos al Señor, yo no sé si soy yo el que estoy como soberbio, o es mi esposa o es mi hijo, pero cambiemos, transfórmanos, que no seamos Nabal, sino Abigail de gracia. Bueno, yo creo que preparando esta
nos sentimos muy identificados desde casa. Y aquí aún más. Le dije yo a mi esposo esta tarde, lo voy a cambiar. Le dije yo, muchos años viví con un naval en casa. Y cuando tal vez él reaccionó, ya era yo la que me había convertido en un naval. Gloria al Señor Jesús. Fue el momento que vi que nuestro hogar, en menos de 3 años, ya se iba a derrumbar. Fue el momento que pensé recoger todo y irme. Pero es aquí donde la palabra del Señor se cumple, ¿cierto? El Señor usó personas que se acercaron a mí, notaron desde afuera la situación, notaron que me dirías en ese hogar y el Señor la usó en gran manera para hablarme, para hacerme reaccionar y me mostraron la solución y la solución era yo, empezar por mí, porque yo ya no había cometido en ese naval que tanto odiaba, ¿cierto? Entonces me mostraron que la solución era empezar yo, iniciar yo, empezar a meterme en el Señor, a pedir en oración, a pedir al Señor que empezara a tratar conmigo primeramente y también con mi esposo. Porque si algo yo le había pedido al Señor, era que no tuviera que pasar por una situación de separación, porque pues están los hijos y son los que más sufren, ¿cierto? Quedan muchas marcas, muchas huellas, muchas heridas en los niños y crecen con eso. Entonces, la palabra del Señor se cumplió, el Señor me empezó a mostrar cómo debía actuar, cómo debía proceder, cómo debía hablar. Muchas veces me cerró la boca cuando yo quise contestar de mala gana, cuando yo quise contestar desde la ira, del resentimiento, y me decía, calla. El Señor me decía, calla. Y yo, pero Señor, yo tengo que decirle lo que estoy sintiendo. Espere que yo sé. Y poco a poco fue tratando también con Él, fue tratando conmigo, fue sanando heridas, nos permitió ver su gloria. Y hoy en día podemos decir que el Señor sana heridas. Podemos decir que de todo ese proceso aprendimos muchas cosas y esto fortaleció de verdad para nosotros. Les traigo un pequeño resumen de la enseñanza sobre Nabal y Abigail. Nabal y Abigail. Concluimos que Nabal, aunque era un hombre rico que tenía mucho ganado, muchos siervos a su servicio, muchas tierras, no tenía sabiduría, ¿cierto? También podemos concluir que por sus malas obras, por sus malas decisiones, expuso a toda su familia, a todos sus siervos y quién sabe cuántas cosas más expuso al mal, ¿cierto? David también quiso actuar sin controlar sus emociones, ¿cierto? David también quiso reaccionar contra Nabal, contra toda su gente. Pero Abigail sabía que, o por lo menos, David no tenía mala fama de ser un mal hombre ni ser un gruñón, como le dije yo a mi esposo, que David no tenía fama de ser eso, sino que David, tal vez ella dijo, no fuese llegarle a David que a mi propio esposo. O sea, ella sabía con quién vivía en casa y sabía que era más fácil llegar a un extraño que a su propio esposo. Y es muy triste que haya hogares así. Abigail actuó de inmediato, pero cada movimiento que hizo lo aplicó con sabiduría, con mucha valentía, con mucha inteligencia y con mucha fe, ¿cierto? Ella no había podido hacer nada de eso si tal vez el Señor no se lo hubiera permitido. El Señor tenía un gran propósito con esto. Ella sabía que su esposo no le iba a escuchar, además de que pues ya la historia contó que él estaba borracho y pues ella sabía que podía proceder mal, ¿cierto? Entonces ella es una mujer que actuó rápido pero con mucha sabiduría. Supo en qué momento hablar. Y así deberíamos hacer, hermanos. Pedirle al Señor sabiduría para saber en qué momento hablar, saber en qué momento actuar. Muchas veces podemos tener la razón, podemos tener toda la razón del mundo, pero si el Señor nos pone sentir de que nos quedemos quietos y que esperemos que sea que nuestro Señor es cierto. Entonces es mejor callar cuando el Señor nos pone sentir de callar y hablar cuando las cosas estén más calmadas. Hablar siempre desde el momento que estemos más calmados. Yo encontré que esa es la manera de yo le encontré el lado de mi esposo. Que cuando él está así como estresado, como en el mal genio, como en el momento del problema, le toca dejarlo quieto. Y ya luego cuando lo veo calmado, llegarle calmadamente y decir, amor, mire, es así,
que sí, mire que estamos fallando en esto, estamos fallando en lo otro. Y mirarle y decirle, ¿me entendió? Y cuando ella me mira a los ojos y me dice, sí, ¿sí? Ya ve que, pero ahorita no. Entonces hay que aprender a conocer nuestros esposos, nuestros hijos, el vecino, el hermano, el amigo, un familiar, un hermano en la congregación. No sabemos desde que ellos como actúen, siempre tengan heridas en su corazón del pasado, que los han tratado mal. Entonces lo mejor es pedir siempre sabiduría al Señor para cada momento de la vida. Nos dejo acompañar de nuestra hermana Fernanda, que ella tiene una actividad y que haga la oración de cierre.